Irán ha rechazado de manera contundente las alegaciones occidentales y del sionismo en las que, sin fundamento, acusaban a Teherán de usar fuerzas subsidiarias en la región de Asia Occidental. El líder de la Revolución Islámica de Irán, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei, ha asegurado que Irán no necesita ese tipo de fuerzas para lograr sus objetivos. Y es que uno de los objetivos de la República Islámica es la unidad islámica y la defensa de la soberanía regional frente a los intereses del sionismo. Bienvenidos a esta nueva edición de Detrás de la Razón. El líder de la Revolución Islámica de Irán denuncia las medidas de países occidentales, especialmente de Estados Unidos, para provocar divergencias en la comunidad musulmana. برنامه آمریکا برای تسلط بر کشورها یکی از دو چیزه، یا ایجاد یک حکومت فردی استبدادی که برن باش بسازن، حرف بزنن، منافع کشور رو تقسیم کنن بین هم، یا این اگر این نشد هرج و مرج، اغتشاش. Durante un acto celebrado en Teherán con motivo del Día de la Mujer y de la Madre, el ayatolá Sayyid Ali Khamenei destacó los fracasos del régimen sionista en la Franja de Gaza y el Líbano. En cuanto a Siria, aseguró que Israel no ha conseguido victorias en el país árabe y que los jóvenes sirios expulsarán a las fuerzas israelíes de su territorio. عنصر صهیونی تظاهر میکنه به پیروزی. بدبخت، شما کجا پیروز شدید؟ در غزه پیروز شدید؟ 40 چند هزار نفر زن و بچه و کودک رو با بمب آدم بکشه و نتوانه مقاصدی رو که اول اعلام کرده یک دونش رو نتوانه تحقق ببخشه، این پیروزه؟ En tanto, el ayatolá Khamenei rechazó los rumores sobre los grupos subsidiarios de Irán en la región de Asia Occidental. مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد. اینم یه غلط دیگه. جمهوری اسلامی نیروی نیابتی نداره. یمن میجنگه چون با ایمان، حزب الله میجنگه قدرت ایمانی او رو به میدان میکشونه. حماس و جهاد میجنگن چون عقیدهشون اونها رو وادار میکنه به این کار. Finalmente, el líder de Irán hizo énfasis en que si Teherán decidiera tomar medidas contra los enemigos, no necesitaría ni fuerzas subsidiarias ni ningún otro apoyo externo. Grave error de Occidente, así ha catalogado el líder de la Revolución Islámica de Irán las pretensiones del sionismo y Occidente con Estados Unidos a la cabeza de generar caos, desestabilización y apropiarse de territorio en la región de Asia Occidental. Tema de análisis, nos acompañan esta noche, como de costumbre, los expertos para esta edición de lunes en Detrás de la Razón. Esta noche, con nosotros, se ve en pantalla desde Madrid, en España, Luis José Fernández, analista político, analista internacional, experto en asuntos islámicos y de Medio Oriente. También para esta jornada, Nicolás Hadwa, analista político, investigador, escritor, articulista, desde luego, colaborador de diferentes medios internacionales y analista internacional. Comenzamos con Luis José Fernández. ¿Cómo está, Luis José? Bienvenido. ¿Cómo le va? Gracias por estar Detrás de la Razón. Gracias a vosotros. Muy bien. A ver, Luis José, teníamos allí en pantalla esa denuncia que hacía el líder de la Revolución Islámica de Irán y aseguraba que es un grave error
occidental, más un grave error del sionismo que pretende expandirse por toda la región de Asia occidental. Pero ¿por qué solo se usa la fórmula de la fuerza, la fórmula del caos, la fórmula de la desestabilización y la imposición, ¿no? Sobre todo para buscar controlar bajo esa supuesta bandera de la democracia y la defensa de la seguridad? Bueno, hay que decir en primer lugar que todo lo de la democracia, todo el lenguaje, pues es simplemente ridiculeces, ¿no? Porque cuando lo vemos, por ejemplo, ahora el ejemplo reciente de Siria, donde se hablaba de democracia y sin embargo vemos que los grupos que han tomado el poder allí pues no son demócratas, son grupos que tienen una ideología muy radical, que además han sido catalogados hasta el día de hoy, siguen catalogados por la ONU como grupos terroristas y por tanto todo esto de este lenguaje de democracia, etcétera, en Siria, pues es simplemente como una broma pesada, ¿no? O sea, no se puede hablar para nada de que la situación en Siria sea ahora más democrática. Y en lo que se refiere al tema del caos, pues o sea, hay que tener en cuenta que Israel es un proyecto colonial. En la propia bandera están las dos franjas azules que simbolizan el Nilo y el Éufrates. Y por tanto, digamos, Israel no solamente fue creado para dominar Palestina, sino también para dominar la región del Medio Oriente, y para ello necesita desestabilizar a los países de la región. Por tanto, si vemos toda la trayectoria de Israel y de Estados Unidos en los últimos años y décadas, pues ha sido la de fraccionar o intentar fraccionar países. Por ejemplo, vemos lo que hicieron en Irak, que intentaron en un momento dado dividirlo en tres países distintos, uno kurdo, otro musulmán suní y otro musulmán chií. En Siria han estado alentando el separatismo kurdo en el noreste de Siria y todo, bueno, todo esto pues supone un plan de, digamos, de partición de estos países y también mantenerlos enfrentados entre sí, entre sus diferentes componentes sociales y mantenerlos permítame, don Luis, enfrentamientos entre los diferentes componentes sociales, ¿eso le da ventaja de alguna u otra forma al sionismo? Claro, es decir, es una táctica colonial. O sea, los británicos, que fueron maestros en esto, hicieron el famoso dicho en inglés divide and rule, es decir, divide y gobierna, ¿no? Entonces, ellos siempre han buscado, pues en los países a donde se han instalado, ver qué diferentes componentes étnicos, religiosos hay e intentar a partir de ahí diversas tácticas para crear un enfrentamiento, normalmente mediante, digamos, dar privilegios a uno de estos componentes en contra de otros para crear tensiones entre ellos, ¿no? Y en el caso de Israel está claro que es un proyecto colonial tardío apoyado por Occidente y toda la política israelí pues está basada en mantener debilitados a los países y la prueba es ahora que ha lanzado un ataque de muchos cientos de ataques contra Siria, destruyendo su capacidad militar, su capacidad tecnológica, que no pertenecían a nadie en concreto, a ninguna persona, sino a todo el pueblo sirio, ¿no? Entonces, ¿cuál es el objetivo de esto? No es asegurar como dicen, la seguridad de Israel, sino pues mantener a este país, en este caso Siria, pues en una, digamos, en una situación de crisis, de incapacidad tecnológica, de incapacidad militar, para que estos países pues no representen nada, ¿no? en el panorama internacional. Por tanto, estamos hablando de un plan de destrucción de la región para mantenerla en una postura de sumisión con respecto al sionismo. Sin embargo, bueno, pues vemos aquí también que en el Líbano, por ejemplo, pues ha habido una lucha heroica contra
de la agresión israelí, que obligó a Israel a pedir un alto el fuego. En Gaza, a pesar de ser un territorio aislado y de llevar un año bombardeándolo, etcétera, aparte de matar a más de 40.000 civiles, pues no han logrado, digamos, su objetivo de ni han rescatado a los prisioneros ni han acabado con Hamas, ¿no? Con la resistencia. Por tanto, yo creo que la resistencia es el resultado de que estos pueblos del Medio Oriente, pues digamos, luchan por su libertad, por su independencia y por su soberanía. Y cuando los ejércitos no son capaces de asegurarla, pues ahí entran, digamos, por eso han nacido las fuerzas de la resistencia en todos estos países, y yo estoy convencido también de que en Siria también habrá una resistencia en contra de esta agresión abierta, ¿no? Que quiero decir que es increíble que ningún medio, por ejemplo, de político occidental, pues proteste frente a una invasión. O sea, si cualquier país del mundo invade a otro, pues obviamente habría censura y protesta, ¿no? Pero en este caso, pues Israel ha ocupado lo que llama una zona de amortiguamiento en el sur de Siria, y esto pues parece normal, ¿no? Parece como si el régimen sionista, que además masacra, está cometiendo un genocidio, como reconocen innumerables agencias internacionales. No, incluso que han sido además, que han sido constatadas sobre el terreno. Perdone que lo interrumpa, don Luis, quiero establecer ahora comunicación con don Carlos Santamaría. Lamentablemente no podemos tener comunicación con Nicolás Jadua, pero nos acompaña también don Carlos Santamaría, analista político, analista internacional, investigador, articulista, escritor, ¿no? Desde luego, y creador de la humanología. Está en Pasto, en Colombia. ¿Cómo está, don Carlos? Buenas tardes para usted, buen inicio de semana. ¿Cómo le va? Muy bien, apreciado compañero. Dispuesto a este compromiso siempre con ustedes. A ver, don Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos en medio de este análisis correspondiente. No sé si tenía el audio del análisis de don Luis, de Luis José Fernández, que nos acompaña desde Madrid, en España. El tema acá es el uso de la fórmula que ha utilizado durante las últimas décadas el régimen de Israel, además apoyado por un occidente con Estados Unidos a la cabeza, el uso de la fuerza, del caos, de la imposición, para buscar controlar o para buscar dominio en la región de Asia Occidental. Pero entonces acá vemos algo sumamente interesante, porque hay una desproporción abismal, señores, porque Estados Unidos y el sionismo se amparan en esa supuesta defensa de la democracia, y bajo la bandera de la democracia, ojo, también de la defensa de sus intereses nacionales, para ejecutar cualquier actividad catalogada además como terrorista, cualquier actividad de terrorismo internacional, para atacar a población y a gobiernos de países musulmanes. Pero cuando hay una legítima defensa, incluso de naciones que se amparan en la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, ahí sí son rechazadas estas acciones de defensa por países musulmanes, son rechazadas por el sionismo y por Estados Unidos, y con un occidente que les está haciendo el coro, don Carlos. Exactamente. Todo el proyecto del Gran Israel es una locura. Es creer que a partir de unas páginas de la llamada Biblia, o de unas escrituras o unos documentos que fueron hechos por hombres, redactados de varias lenguas, ese documento les da a ellos el poder de sentirse hijos de Dios. Hay un hecho histórico muy importante en lo que plantea usted. Es que los palestinos son semitas. Por tanto, cuando ellos dicen que hay gente que es antisemita, ellos se consideran los únicos. Por tanto, han deformado la historia de una manera absoluta, y lo más delicado es que es un problema de tipo psiquiátrico creerse hijo de Dios, y además, como Netanyahu lo ha dicho, que de este ser divino recibe información, recibe conocimiento y recibe órdenes. Entonces tenemos unas personalidades
extrañísimas que están caracterizadas desde el punto de vista psiquiátrico como psicópatas. Es decir, allí no hay personas que quieran que un pueblo sea realmente el que pueda llegar al lugar donde desea. Don Luis, a ver, estas acusaciones del uso de supuestos grupos subsidiarios o de supuestos grupos proxies contra la República Islámica de Irán, que además no hay ningún fundamento para ejecutar estas diferentes acusaciones, le pregunto, ¿pueden hacerse incluso con el pretexto, ojo, y no solamente contra la República Islámica de Irán, sino contra todos los países del eje de resistencia, pueden hacerse estas acusaciones con el pretexto para luego tratar de en ese supuesto nombre de la democracia, que es el que utiliza Occidente, para tratar de arremeter contra esas naciones soberanas? Hombre, lo que sucede es que, por supuesto, la propaganda de Israel y de Estados Unidos trata de presentar a la resistencia en Medio Oriente como, digamos, agentes o representantes de Irán, y esto es falso. O sea, por ejemplo, la resistencia en el Líbano sí ha recibido ayuda de Irán, pero nació a raíz de una invasión israelí en 1982. Israel llegó hasta Beirut y bombardeó la ciudad y ocupó más de la mitad del Líbano. Sin embargo, pues esto llevó a, digamos, a las personas en el Líbano que rechazaban esta ocupación, como antes sucedió en Palestina, pues a tomar las armas contra este régimen y su política de ocupación colonial. Por supuesto, pues como no quieren reconocer que son los pueblos de la región los que se alzan con las armas para liberarse de esta ocupación brutal del régimen israelí, pues entonces culpar a Irán de que es Irán el que está dando órdenes a estos grupos de resistencia, etcétera, pero realmente esto pues es una mentira. Hay una colaboración de la cual Irán pues está orgulloso y los grupos de la resistencia también, pero esto no significa que estos grupos pues sean, digamos, representantes de Irán, ¿no? Hay que decir, por ejemplo, también que en el caso de Irak, que, digamos, la resistencia, los grupos de resistencia, sobre todo se formaron a raíz de la invasión del Daesh en 2014, que tomó casi la mitad de Irak. Y a partir de ahí pues hubo un llamamiento de la autoridad religiosa, concretamente el gran ayatolá Ali al-Sistani, que llamó a tomar las armas para defender el país. Entonces ahí surgieron los grupos que se conocen como Fuerzas de Movilización Popular, y estos grupos pues han sido, digamos, pues determinantes a la hora de derrotar al Daesh. Incluso, por ejemplo, vemos ahora que se han desplegado en la frontera por lo que pueda pasar si viene alguna amenaza de Siria, de grupos terroristas de Siria, etcétera, pues ellos están preparados y por tanto es una milicia que ha nacido del pueblo con el fin de para defender sus derechos, para defender su soberanía. Exacto, por tanto no son agentes de Irán, sino son fuerzas que los propios países en Palestina, en el Líbano, en Irak, pues han ido naciendo para defender el país frente a la agresión, bien sea de terroristas o bien sea del régimen israelí, ¿no?, que es igualmente terrorista. Don Carlos, ¿cómo contrarrestar todas estas acusaciones infundadas contra los países del eje de la resistencia cuando son naciones además que hacen parte de ese nuevo orden mundial, de ese mundo pluripolar, pero en un momento además en que cada actor político internacional, cada estado que busca emerger, ¿no?, en ese denominado nuevo orden mundial es catalogado, es señalado por ser contrario a los designios imperiales, don Carlos? Hay tres caminos que tenemos que precisarlos. Primer camino, mediático. El imperio ha triunfado mediáticamente con una información falsa permanente. En Europa,
en Estados Unidos, en Australia, no se permite que nadie pueda dar la otra visión. Entonces, mediáticamente, afortunadamente, muchos pueblos están trabajando nuevas redes, nuevos programas y haciendo conocer de la gente la realidad. Nunca olvidemos que en toda la información, en todas las entrevistas, parece que el problema comenzó el año pasado y olvidan más de 700.000 personas asesinadas por Israel en el caso del conflicto de Gaza y solamente toman un hecho concreto de resistencia legítima como la base. El primer camino es mediático para ir destruyendo este proceso mediático falso. Un segundo camino es básicamente el BRICS. Hoy día todos los países, todos los gobiernos soberanos deben irse uniendo. Nunca olvidemos que solos el hegemón los va destruyendo. Si se unen, hay mucho temor de las élites de enfrentarse contra 5, 6, 10, 20 o 30 países. Por eso el segundo camino es ir hacia el mundo multilateral con la Organización de Cooperación de Shanghái y otras acciones que van a dar esa posibilidad. Y tercero, me parece supremamente importante trabajar la resistencia internacional. No solo trabajar la resistencia desde el punto de vista del Asia Occidental. Hoy día todas las naciones tienen que ser resistentes ante este imperio que intenta destruirlos. Esos son tres caminos fundamentales y agregaría un cuarto que nunca hay que desconocer. Es el saber siempre que las élites occidentales juegan sucio. Nunca van a decir la verdad y nunca van a ser honestas y transparentes. Por tanto, tenemos que estar muy seguros que siempre que intenten engañar a todos estos movimientos progresistas, transparentes, de justeza social, ese discurso de ellos es falso, enreda, trata de hacer daño. Pero y eso es lo que hay que manejar siempre. ¿Hay lugar, don Carlos, permítame, y ya me queda poco tiempo, lamentablemente, hay lugar a esas alturas, después de tantas décadas de agresiones por parte de Israel y Occidente, ¿hay lugar ahora para el engaño por parte de ese Occidente, ya a estas alturas del partido? Hoy día, para muchas organizaciones, muchas naciones soberanas, está claro. Sin embargo, la forma en que lo presentan y el deseo de las naciones soberanas de dialogar algunas veces los hace cometer errores. Nunca hay que olvidar que acercarse hoy día a un Occidente que traiciona es debilitar el camino que se tiene. Mantener los principios es definitivo y a ellos sí eso los atemoriza fuertemente. Y eso es lo que ha dejado ver y lo que ha dejado muy en claro la República Islámica de Irán. Mantener los principios de defensa de toda la región de Asia Occidental, defensa de intereses legítimos, defensa contra el expansionismo del régimen de Israel y defensa contra la injerencia de factores externos y factores imperiales en toda la región de Asia Occidental. Señora, se nos termina el tiempo, lamentablemente. Don Luis, don Carlos, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Por favor, que esté muy bien. Hasta la próxima. Buen inicio de semana. Sumamos datos. El comandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica de Irán ha asegurado que la resistencia en Irán no depende de nadie y que fabrica sus propias armas. Ha asegurado incluso que los demás grupos de resistencia tampoco dependen justamente de la República Islámica de Irán. Incluso ha dicho, son grupos que fabrican sus propias armas.
ha cuestionado que los israelíes presenten incluso la matanza de niños, de mujeres, de ancianos, de jóvenes, de personas inocentes en la Franja de Gaza, por ejemplo, como un logro, porque aseguraba el general en jefe Hossein Salami que Israel se encuentra hoy en un callejón sin salida. Gracias por acompañarnos. Buen inicio de semana. Nos vemos mañana, si usted lo permite.